Muy buenas tardes a todos, les habla su profesor Omar Móvil y en la tarde de hoy vamos a seguir discutiendo parte del capítulo número 3. Como les había comentado, este capítulo es el más largo y en la tarde de hoy vamos a ver las diferentes estructuras de las cerámicas, las más sencillas obviamente, y entonces luego vamos a terminar con la fórmula de densidad de cerámicas eh, para, ¿verdad?, terminar con la teoría que se incluirá en el primer examen del día sábado. Déjenme buscar la fecha exacta para no equivocarme. El sábado 20 de junio. ¿Está bien? La otra parte del capítulo 3, que es densidad lineal y planar, ese tema va a entrar o entraría en el segundo examen. ¿Está bien? Porque el capítulo 3 es bien largo, así que no lo quiero saturar en el primer examen. Vamos a convertir esto en para poder escribir bien. Así que ya vimos las estructuras cristalinas de los metales y vimos la fórmula de densidad de metales y también ejercicios de densidad de metales. Como usted se dio cuenta, son bien sencillos, bien fáciles. Eh, Ahora, pues vamos a hacer lo propio con la cerámica. Vamos a ver algunas estructuras de la cerámica, algunos tipos de cerámicas y luego vamos a ver la fórmula de densidad de cerámica y luego viene un video de problemas de densidad de cerámica. En el caso de la cerámica, pueden existir cerámicas que tienen un carácter iónico o un carácter covalente. Obviamente, si, por ejemplo, en este caso yo tengo una cerámica como esta que usted ve acá, formada por flúor y calcio, y hay un componente que es bien electropositivo, como el calcio, porque está bien a la izquierda, y otro electronegativo, porque está bien a la derecha, pues, ¿verdad?, cumple con esos requisitos de formar enlaces iónicos. Así que, porque son, ¿verdad?, uno quiere donar, otro quiere aceptar electrones. Así que en este caso hay una gran tendencia a un gran comportamiento iónico. Sin embargo, vemos otras cerámicas como el silicon carbide, vemos que prácticamente están, ¿verdad?, en la misma columna, son bien similares, así que lo más probable es que sean enlaces covalentes. De hecho, son porque ninguno quiere donar y al final terminan compartiendo. En la clase nosotros vamos a hacer énfasis en este tipo de cerámicas, en las cerámicas de carácter iónico, especialmente el cloruro de sodio, en donde vemos que se forman iones porque el sodio quiere donar y el cloro quiere recibir el electrón. ¿Qué factores determinan el tipo de estructura cristalina? Hay dos factores bien importantes. Primero es el tamaño relativo de los iones. En esta gráfica nosotros vemos que los aniones, que son los cargados negativamente, por ejemplo, el cloro cuando gana un electrón se carga negativamente como cloro -1. El sodio cuando pierde un electrón se carga positivamente como sodio +1. Así que en este caso el cloro, si se da cuenta, el radio iónico del anión es mucho más grande, o sea, el círculo verde es mucho más grande que el del catión, que es el azulito que casi ni se ve allí. Está bien, como él pierde electrones, o mejor dicho, el radio de los cationes usualmente es mucho más pequeño. ¿Está bien? Vemos, por ejemplo, que este tipo de estructuras en donde los cationes son muy pequeños en comparación con el tamaño de los aniones, pues no hay como una proximidad, no hay un contacto íntimo, una aproximación, una atracción adecuada para que ese compuesto sea estable. Estamos explicándolo de una manera bien sencilla, ¿verdad? Sin irnos a la química profunda. Primero, soy ingeniero químico, no químico, y segundo, es un curso introductorio de materiales. En la segunda y en la tercera vemos que se forman compuestos estables porque ya el catión tiene un tamaño más adecuado para entonces, ¿verdad?, facilitar la atracción con los aniones. Lo mismo sucede con este catión, que es mucho más grande, pero sin embargo sigue habiendo contacto, ¿verdad?, íntimo con los aniones. Así que es bien importante el ratio entre el radio del catión
y el radio del anión. Es bien importante ese número, porque ese número, como vamos a ver ahorita en una tabla, determina qué tipo de cerámica es. Y la otra es mantener yo le llamo la carga neutral o la neutralidad en términos de carga. Por ejemplo, si yo tengo el catión 2 más, porque el calcio tiende a donar 2 electrones, así que él se queda cargado 2 más, pues necesita, para poder formar ¿verdad? Un compuesto que pueda ser estable, necesita entrar en íntimo contacto con 2 aniones de flúor. ¿Está bien? Con 2 aniones de flúor. The net change in ceramic should be zero, reflected in the chemical formula. O sea, ¿se acuerdan de lo que aprendieron en química general? Si usted tiene CaF2, pues prácticamente este es 2 más, este es flúor menos 1, 2 por 1 negativo, menos 2, más 2 positivo, da 0. Y ahí vemos la neutralidad. ¿Está bien? Esos factores determinan, ¿verdad? Que determinan el tipo de estructura cristalina que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. La tabla de la que les hablaba, aquí está, si usted coge el radio del catión, el radio del anión, esos son números. Voy a adelantarme para que usted vea la tabla. Hay una tabla que es diferente a la que vimos para metales, porque aquella tabla decía átomos, aquí dice catión y dice anión. Así que la tabla, déjenme darle zoom aquí para poder ver bien el número. Esa tabla, que es la 3,4, es para aniones y cationes. Acuérdense, los cationes son positivos, los aniones son negativos, y aquí vemos el ionic radii, o el radio atómico, el anionic radii, el radio aniónico. Espérense un momentito aquí, que se me está escribiendo la directora con respecto. Listo. Así que usted, por ejemplo, si usted tiene en este caso el hierro y el oxígeno, pues usted busca el hierro. Usted sabe que el oxígeno usualmente trabaja con -2, pues el hierro necesita trabajar con 2 más. Pues busca el 2 más y aquí tiene el radio de que es 0.077, el del oxígeno -2, ¿verdad? El anión de oxígeno 0.14. Si divide esos dos números le da un valor. ¿Está bien? 0.55. Así que ya me adelanté del problema de ejemplo para que usted ya tenga una idea desde ahora de qué es lo que necesitamos hacer. ¿Está bien? Entonces coge el radio del catión y del anión y lo divide. Dependiendo del número que le dé, si ese número le da menor que 0.155, entonces se va a esperar que la estructura tenga un coordination número de 2, un coordination number de 2, o sea, el catión, porque estamos hablando del número de coordinación del catión. El catión va a estar en contacto con 2 aniones. Y entonces la única forma es que esa estructura sea lineal. Y eso es muy raro, es más que todo teórico, es muy raro encontrarlo en una cerámica. Si el valor de la división del radio del catión y del anión está entre 0.155 y 0.225, entonces el número de coordinación del catión es 3. Y la única forma de que el catión esté en contacto, ¿verdad? Es una estructura triangular, bien difícil de que se dé en la naturaleza, es más que todo teórica. Si el valor está entre 0.225 y 0.414, entonces el número de coordinación del catión va a ser 4 y va a ser tetraedral, algo así como una pirámide con el catión en el medio, y entonces tiene un anión aquí, 2, 3 y, ¿verdad?
y 4 con el de atrás. El cation va a estar en el medio de como de una pirámide, así como lo ve aquí en el dibujito. Lo que se hizo fue que se le hizo un roto, un hueco al átomo de arriba para que usted pudiera ver el cation ahí en el centro de del tetraedro, ¿verdad? Si el valor es entre .414 y .732, entonces el número de coordinación va a ser 6 y ¿verdad? La estructura que se va a formar es octaedral, así como la de la sal de cocina. Si usted se da cuenta, usted coge, por ejemplo, este cation aquí y se da cuenta que es número de coordinación es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque en cada esquina hay un anión, así que el número de coordinación es 6 y es un octaedro porque hay 8 caras, 4 arriba y 4 caras en la parte de abajo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Esa estructura. Si el número es entre .73, 2 y 1, entonces el número de coordinación es 8 y esa estructura va a ser cúbica. Miren, ojo, no vamos a cometer un error que es muy fácil de cometer. Decir, esta es una BCC, porque se parece a la de los metales BCC. Sin embargo, no podemos decir que es BCC porque no todos los son cationes y aniones que corresponden a elementos que son diferentes. En los metales todos eran del mismo elemento, pero aquí no, aquí tenemos cesio y tenemos cloro. Así que se parece al BCC de los metales, pero no podemos decir que es un BCC porque no todos los átomos son del mismo elemento. Ahora, por ejemplo, aquí hay ejemplos, ¿verdad? De si es tetraedral, hay un ejemplo de quién tiene una estructura tetraedral, el zinc blend. ¿Quién tiene una estructura octaedral? La sal de cocina, que se conoce como el rock salt o el sodium chloride. Y si es cúbica, pues el ejemplo de la cúbica es el cesium chloride. Ahí tenemos entonces 3 ejemplos que vamos a usar de referencia. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a mirar el primer tipo de cerámica, de la estructura cristalina de la cerámica. Y el primer tipo es el tipo A. A representa los cationes y X representa los aniones. Sin embargo, vemos que los subíndices no aparecen porque 1 y 1, es decir, el número de cationes es exactamente igual al número de aniones, porque no hay un subíndice. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver algunas estructuras donde ya no son iguales. Ejemplos de este tipo de estructura AX: la sal de cocina, el cesium chloride y el zinc blending. ¿Está bien? Ahí vemos entonces los componentes AX, en donde el número de cationes es igual al número de aniones. Por lo tanto, yo puedo invertir la posición donde están los cationes, colocar los aniones, y donde están los aniones, colocar los cationes, y no hay ningún tipo de modificación, sigue siendo la misma estructura. Vamos entonces a ver la sal de cocina. Esta estructura se ve bastante grande, ¿verdad? Y prácticamente la forma de llegar a esta estructura es como si usted cogiera dos estructuras FCC. Si se da cuenta, la sal de cocina tiene iones negativos, es decir, aniones de cloro, que son los verdes más grandes, y tiene cationes de sodio, que son los rojos. Por ejemplo, si usted quita todos los rojos, ¿qué le queda? Le queda una estructura FCC. 1, 2, 3, 4, 5, centrada en la cara, centrada en la cara, centrada en la cara, centrada en la cara. O sea, todas las caras, cuando quedan solo los verdes, están centradas. Lo mismo sucedería si usted quita los verdes y solo quedan los rojos. Pues va a haber una estructura centrada en la cara. ¿Por qué? Porque aquí vendría un rojo, aquí vendría otro rojo. Y ahí formarían 1, 2, 3, 4, 5, la cara centrada. Lo mismo aquí, rojo, 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 verde, rojo, formarían una cara centrada con los rojos, porque acuérdense, usted tiene que extender, ¿verdad?, la estructura para poder ver la FCC de los rojos, porque a simple vista, así como está, no se ve. Es decir, que si usted quiere formar la estructura de la sal de cocina, pues como que fusione dos FCC, una para sodio y una para cloro, pero no lo overlapping, o sea, en inglés
En español sería, no ponga uno sobre el otro cuando lo meta, sino que póngale un lag, como un desfase, que es prácticamente esta distancia que usted ve aquí. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar el número de coordinación de los cationes. Pues si veo este cation, estaría en contacto con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso el número de coordinación del sodio es 6. Y por ende del cloro también es 6, porque yo puedo intercambiar las posiciones como son iguales los cationes y los aniones, el número de cationes, yo puedo poner los rojos donde están los verdes y los verdes donde están los rojos y me doy cuenta que es 6 el número de coordinación. Ahora, si divido el radio, ¿y por qué es número? Porque si yo cojo el radio del sodio más 1 y el radio del cloro menos 1 y los divido, eso me va a dar un valor que está entre 0.414 y 0.732. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar cuántos ¿verdad? Cationes y aniones están dentro de esta estructura, porque eso es bien importante. ¿Está bien? Para ver cuántas fórmulas se forman. En este caso, yo me di cuenta que si quito los rojos, me queda un FCC. ¿Cuántos átomos tiene un FCC dentro? 4. ¿Está bien? Así que si hay 4 aniones, ¿cuántos cationes debe haber? 4, porque es un tipo AX. Hay igual número de cationes y de aniones. Así que ya sabemos cuántos hay de cada uno de esos, ¿verdad? De cada uno de esos, FCC, BCC. Sin embargo, ¿verdad? Estamos mirando únicamente, serían 4 y 4. Vamos a explicar algo antes de que se me olvide, ¿está bien? Si yo tengo 4, voy a borrar aquí. Si yo tengo 4 aniones y 4 cationes, 4 sodios, más 4 cloros, ¿cuántas fórmulas NaCl se forman? Haciendo un balance, pues 4 fórmulas, porque hay 4 sodios, 4 sodios, 4 cloros, 4 cloros, 4 por... Este 4 está multiplicando tanto a los de sodio como a los de cloro, así que queda balanceado. Cuando son componentes, sustancias o compuestos iónicos, se utiliza la fórmula de fórmula units, el número de fórmula units, ¿está bien? Así que N, cuando veamos la fórmula de densidad, N no va a representar el número de átomos, sino el número de fórmulas unit que se forman, ¿está bien? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la fórmula, ¿está bien? Así que ahí vemos entonces el número de fórmula unit que hay dentro de la estructura de sal de cocina es 4, ¿está bien? Ahí está. Para el cesium chloride vemos entonces que es más fácil porque yo veo que hay uno dentro de cesio y un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo y un octavo que forman uno de cloro. Así que vemos que hay uno y uno, ¿saben? Yo los puedo intercambiar, es tipo AX porque hay igual número de aniones que de cationes y el número de coordinación es 8 porque vemos que este del centro está tocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Ahí está. Ejemplos de este tipo de estructura, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Las estructuras AX, sodium chloride, óxido de magnesio, el
compuesto formado por magnesio y azufre, litio con flúor y el FeO, el óxido de hierro. ¿Está bien? Ahí está. Vamos entonces ahora a mirar el zinc blend. Zinc blend y structure, formada por zinc y el azufre. ¿Está bien? Tenemos zinc y tenemos azufre. Obviamente, los cationes son los de zinc, el azufre más grande serían los aniones. ¿Está bien? Serían los aniones. Obviamente aquí no tienen la carga, ¿verdad? Aquí no tienen la carga, pero vamos a mirar. ¿Cuántos cationes hay dentro del cubo? Los azulitos están dentro del cubo. Hay 4. Así que si hay 4 de zinc, pues debe haber 4 de azufre. Y usted los ve porque si usted ve los de afuera, los amarillos, forman una estructura FCC centrada en la cara. Y los centrados en la cara tienen 4 átomos dentro. En este caso son 4 aniones. Y 4 aniones con 4 cationes forman 4 veces la fórmula del zinc blending. Ahí está. Yo puedo intercambiar las posiciones, puedo poner los amarillos donde están los azules donde están los amarillos y no cambio ningún tipo de estructura. En este caso no es cesio, sino azufre y aquí no es cesio, sino zinc y aquí no es cloro, sino azufre porque estamos hablando del zinc blending. ¿Está bien? Ojo con eso allí. Uno corresponde al zinc, el otro corresponde al azufre. ¿En dónde van colocados esos? Porque vemos que hay 4, ¿verdad? ¿Dónde están colocados esos cationes dentro del cubo? Pues imagínense que usted tiene unas, ¿verdad? Que usted tiene esta figura geométrica aquí, formada por 1, 2, 3, 4, por eso se llama un tetraedro, tiene 3 caras y la base que serían 4 y en la mitad de ese tetraedro entonces usted ubica el catión. Así se forma esta estructura del zinc que cuando veamos más adelante la del diamante nos vamos a dar cuenta que es prácticamente la misma, lo único que en el diamante todos son átomos de carbón. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver al final del capítulo 3. Acabamos de ver ejemplos de cerámicas en donde había igual número de cationes que de aniones. ¿Está bien? Vimos los tipos AX, vimos 3 ejemplos. Vimos el cesium chloride, el cloruro de sodio y vimos el zinc blend. Ahora vamos a ver cerámicas en donde ya nos damos cuenta que A y X no son iguales. ¿Está bien? Por lo menos uno de ellos es diferente de uno, ya sea M o sea P. O sea que va a haber A sub M. M representa el subíndice, la cantidad de cationes. P corresponde, ¿verdad?, a los de los aniones. Si uno de ellos es diferente de uno, pues ya no son las mismas cantidades. Ejemplos de ellos son el óxido de circonio, el de uranio, el de plutonio, el de torio, donde vemos que de oxígeno hay el doble que del otro elemento. ¿Está bien? Otro ejemplo típico es la fluorita, donde vemos que el flúor tiene el doble que el calcio. Porque se trata de ese tipo, o sea, esto puede ser, este tipo tiene un montón de variedades, porque no puede ser únicamente 2, puede ser 3, puede ser 4. Único que uno de ellos es diferente de uno, solo uno de ellos es diferente de uno.
El ejemplo más sencillo, pues, son los tipos AX2, donde hay el doble de aniones que de cationes, donde el del cation, ¿verdad?, es 1 aquí. Y vemos la fluorita. ¿Cómo es la estructura de la fluorita? La estructura de la fluorita yo la puedo mirar como 8 cubos pequeños. Y cada uno de esos cubos pequeños tiene un átomo en el centro. Por ejemplo, aquí vemos este cubo aquí, tiene 4 y 4 abajo. Sabemos que en cada esquina del cubo hay un octavo por 8, porque serían 4 arriba, 4 abajo de ese cubo pequeño, sería 1. ¿Está bien? Sería 1 de flúor, no es átomo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un anión, que es el negativo, por cada cubo. ¿Y cuántos cubitos hay? Hay 8, 4 arriba y 4 abajo, así que serían 1 por 8, 8. Hay 8 de flúor. Sin embargo, la fórmula me dice que hay el doble de flúor que de calcio. Eso quiere decir que de calcio solamente deben haber 4, y efectivamente usted ve 4 circulitos pequeños. Entonces usted dice, pero ¿y entonces cómo hago si hay 8 cubos y solo 4 cationes? Porque hay el doble de aniones que de cationes. Pues, ¿qué hago? Simplemente lo intercalo. Va a haber un cubo que va a tener un cation en el centro, otro que no. Uno sí, uno no. Uno sí y uno no. Así que hay 4 cubos que sí tienen un cation en el centro y hay 4 cubos que no tienen un cation en el centro. ¿Está bien? Y ahí cumplimos, ¿verdad? Como cuando contamos que efectivamente hay el doble de flúor que de calcio. El número de coordinación del catión es 8, porque obviamente si está en el centro de un cubo está formando, ¿verdad?, algo parecido al body center, pero no es body center porque no todos los elementos son de la misma especie. Tengo flúor y tengo calcio. ¿Está bien? Pero el número de coordinación de catión es 8. ¿Está bien? Vamos a ver otro tipo de cerámica en donde ahora veo que aparece A, B y X, en donde A y B son 2 tipos de cationes diferentes y hay un tipo de anión. Ejemplo, el barium, el titanato de bario. Bario es un catión, titanio es otro catión y oxígeno es un anión que trabaja con -2, el titanio con +4 y el bario con 2 más. Vamos a contar si es cierto lo que nos dice la fórmula. ¿Cuántos de bario hay? ¿Cuántos de bario hay? El bario es el violeta. Pues hay uno en cada esquina y en cada esquina hay un octavo por 8, 1. Uno solo de bario. Efectivamente nos dice que hay uno solo porque el subíndice usted no lo ve aquí, pero 1. Cuando es 1 no se pone. Vamos a ver de titanio cuánto hay. Uno solo. La fórmula nos dice que hay uno solo. ¿Y de oxígeno cuántos hay? Aquí hay una mitad dentro, otra mitad dentro, otra mitad dentro, otra mitad dentro, una mitad dentro y otra mitad dentro. Porque en la cara, cuando usted la corta, como si pasara un cuchillo por aquí, solamente queda la mitad de ese cubo. Así que serían 3, ¿verdad? 6 mitades forman 3. Efectivamente, la fórmula nos está diciendo que hay 3 de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos, además de eso, la localización. El titanio está en el centro, los oxígenos están en las caras, centrados en las caras del cubo, y los barios están en las esquinas del cubo. ¿Está bien? Ahí los vemos. Vamos a mirar un ejemplo sencillo de cómo utilizar la tabla anterior. Por ejemplo, nos dicen en base a los radios iónicos, el ionic radii, what crystal structure do you predict from el FeO, el óxido de oxígeno? Pues buscamos el del catión
Ahora, tiene que recordar química general. Oxígeno trabaja con -2, entonces hierro trabaja con 2 más. Buscamos el del catión, que es el hierro 2 más, porque aparece el hierro 3 más también. El hierro 2 más es 0.077 y lo divido entre el del anión, que es 0.14. Eso me da 0.55. Pues voy a la tabla que inicialmente les mostré y me doy cuenta, 0.55. ¿Dónde estamos? Aquí, en este rango. Así que yo espero que el FeO, el óxido de hierro, tenga una estructura octaedral parecida a la sal de cocina. Esa es la respuesta que usted debe dar. ¿Está bien? Parecida a la sal de cocina. Ahí está. Rock salt, que es la sal de cocina, el cloruro de sodio. Así de sencillo es esto. Ahora vamos a mirar la fórmula de densidad de cerámicas, que es bien parecida a la fórmula de densidad de metales. Sin embargo, vemos diferencia, ¿verdad? Ahora aquí vemos sumatoria de todos los pesos atómicos de los cationes y todos los pesos atómicos de los aniones, porque nos damos cuenta que pueden haber estructuras como esta, en donde hay varios tipos de catión y un tipo de anión. Así que en este caso yo tendría que coger el peso atómico del bario, del titanio y del oxígeno y sumarlos. Eso es prácticamente lo que representa esta sumatoria aquí. Otra diferencia es el N'. Ya no vemos que aparece N, sino en metales es N y aquí es N', porque ahora vamos a bregar con el número de fórmula units. Lo que les dije ahorita, si la sal de cocina tiene dentro de la estructura 4 cationes de sodio más 4 cationes de cloro, porque eso ya lo vimos, se forma 4 veces la fórmula NaCl. Así que N' para la sal de cocina, que es el número de fórmulas units, vale 4. ¿Está bien? Así que usted va a tener que hacer ese análisis, ¿verdad? Para buscar el N'. ¿Qué otra cosa cambia de la fórmula? El número de Avogadro, pues ahora cambian las unidades. ¿Está bien? Va a haber las unidades que tiene el número de Avogadro. Ya no van a ser por átomo. Era, ¿verdad? Átomos por mol. Ahora es fórmula units por mol. Pero el número va a seguir siendo básicamente el mismo. ¿Está bien? Vamos a resolver este problema. Está hecho en el libro también. Acuérdense, van a ver, hay un video donde se explican problemas de densidad de cerámica y usted va a verlo con detenimiento. Si tiene dudas, va a ir a la hora de oficina y se va a aclarar cualquier duda que tenga. Sobre las bases de la estructura cristalina, calcule la densidad teórica del sodium chloride, del cloruro de sodio. Y cómo este compara con el valor medido, que es 2.16 gramos por centímetro cúbico. Es bien importante, ¿verdad? Hay que traer a colación esta figura que está aquí, que es una de las caras del material. Vamos a recordarla. Es una de las caras del material. Vamos a recordarla. Mírenlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la mitad del borde hay uno rojo. Mírenlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y en la mitad de cada borde hay 1, 2, 3 y 4 rojos. Así que si lo ponemos en el modelo de hard rock, de esferas duras, vemos que prácticamente se tocan, ¿verdad? Y entonces como yo tengo que calcular el lado de ese cubo, prácticamente es A. Y la longitud es 1, 2 veces el radio del cloro, del anión de cloro, más 2 radios, porque 2 radios forman un diámetro, del catión de sodio. Y así yo puedo calcular esa longitud para luego calcular el volumen total de la estructura. Bien, porque acuérdense, en la fórmula yo necesito un VC como lo hacían los metales. En este caso, yo sé que el volumen es A a la 3.
el lado a la 3. Pero yo necesito a A porque ya no hay fórmulas directas para VC como en metales. Ahora yo tengo que hacer el análisis de la geometría. En los metales ya yo tengo la tablita con la fórmula A, si es HCP, si es FCC, si es BCC. Aquí yo tengo que hacer el análisis, buscarle el lado A en términos de los radios de los aniones y de los cationes para luego entonces elevarlo a la 3 y calcular el volumen de esa estructura cristalina cúbica. ¿Bien? Entonces vamos a mirar la sumatoria de los cationes. ¿Cuántos cationes tiene el sodium chloride? Solamente sodio. Busco en la tabla o el profesor le va a dar el peso atómico del sodio, que es 23 o 22.99 gramos mol. El del cloro es el único, por eso la sumatoria de todos los aniones, de los pesos de los aniones, ojo, es 1. No es que si hay 4 cloros, yo voy a multiplicar por 4. No, ahí el peso atómico solamente se pone una vez por cada tipo de anión que hay. ¿Está bien? En este caso el del cloro es 35.45 y sumo todo eso. Mírenlo aquí. ¿Qué más tiene la fórmula? La fórmula, necesito el A, porque el VC, como ya se lo expliqué, es el lado al cubo. Ese es el volumen del cubo. Si usted tiene un cubo, el lado 3 veces da el volumen total. Pero A, ya les explicamos que es 2 veces el radio del sodio, mírenlo aquí, más 2 veces el radio, aquí hay un radio, aquí hay otro radio, todo me da la longitud A. ¿Está bien? 2 veces el del cloro. Busco en las tablas. ¿En qué tabla voy a buscarlo? Pues en la tabla, esta tabla, busco el del cloro y busco el del sodio. Ahí está. Ahí está. Los paso a nanómetros. Ya yo sé, a centímetros. ¿Por qué? Porque la respuesta me la están pidiendo en centímetros. Ahí están esos radios atómicos, están en nanómetros. Miren que están en nanómetros. Pero ya yo sé que prácticamente pasar de nanómetro a centímetro es básicamente el mismo, por ejemplo, para cloro, punto 14. Perdón. Voy a darle zoom aquí. Por lo menos para el cloro, que es punto 18.1. En nanómetros, si lo quiero llevar a centímetros, sería por 10 a la menos 7 centímetros. Yo les expliqué ahorita en un ejemplo de dónde sale eso. Lo mismo sería para el sodio, sería 0.102 por 10 a la menos 7 centímetros. Esos valores prácticamente los metemos en la fórmula de VC, que es A a la 3. Aquí. Ahora vamos a la densidad. Densidad de cerámica es igual a N'. Ya vimos que que el número de fórmula Unic de la sal es 4, porque habían 4 cloros dentro de la estructura, más 4 sodios dentro de la estructura, formando 4 sodios, 4 cloros, formando 4 veces la fórmula NaCl. Por eso N' vale 4. El A del sodio, mírenlo aquí, el A del cloro, mírenlo aquí. El VC, miren la fórmula, en vez de escribir VC, pues reemplazo por la fórmula de VC, que es 2 veces el radio del sodio más 2 veces el radio del cloro, ya en centímetros, para que la respuesta me dé gramos por centímetro. ¿Está bien? Y el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Ese número no cambió, solamente que ahora es gramos, fórmula unit por mol. ¿Para qué? Para que se cancele con estos 4 fórmula unit. Aquí no están las unidades, pero cuando los ejemplos que yo hice, allí sí va a ver cómo se cancelan las unidades para que tenga una mejor idea. Cuando hace la operación matemática le da 2.14, bien parecido al dato que nos estaban dando, que se calcula en el laboratorio. Vamos a dejar aquí entonces, ¿verdad? Y en el siguiente video vamos entonces a hablar de, vamos a seguir porque prácticamente es bien poquito lo que queda, un solo video. Los silicatos, que también son cerámica, ¿verdad?
prácticamente son ya un poquito más desordenados, tienen bastantes espacios huecos, ya no son tan organizados como las cerámicas que estábamos viendo ahorita, y tienen una unidad repetitiva, una unidad que se repite, que es esta que usted ve acá, que ve ¿verdad? Ve una figurita con 4 caras, que es un tetraedro, y en la mitad tiene un catión de silicio cargado 4 veces positivo, y tiene 4 aniones de oxígeno cargados 2 veces, 2 negativos. ¿Está bien? 4 más y 2 negativos. Si sus cargas, ¿verdad? Hay un exceso de 4 cargas negativas, porque si hay 4 rojos y cada rojo aporta -2, sería 4 por -2, -8, más uno solito azul que aporta +4, me sobran -4. Por eso vemos prácticamente que este tipo de estructuras son iónicas, ¿está bien? Están cargadas negativamente, por eso se utilizan como absorbentes, porque al estar cargada negativamente absorben muchas otras moléculas, ¿está bien? Los vemos formas polimórficas. La sílica encontramos el cuarzo, el cristobalite y el tridamite. ¿Está bien? El fuerte enlace que existe entre el silicio y el oxígeno hace que yo necesite altas temperaturas para realmente derretir este tipo de estructuras. Vamos a hablar un poco de la estructura. Es un network tridimensional donde, si se dan cuenta, los oxígenos, por ejemplo, este oxígeno de aquí está compartido, este de aquí está compartido, es como una cadena de tetraedros formando ese tipo de estructura. Por eso la densidad es bastante baja, porque no están tan cercanos unos a otros, son bien espaciosos, así que por eso son menos densos que las que estábamos viendo anteriormente. Aquí está la unidad básica, ¿está bien? Vemos una estructura cristalina como el cuarzo, y también vemos una como el del Saglas, que prácticamente se le metieron, se dopó con impurezas como sodio, calcio, aluminio y B3 más. ¿Está bien? Ahí vemos el soda glass. Ahí está. ¿Está bien? Así que, en conclusión, podemos decir que los metales están más empacados, por eso vemos que su densidad es mucho mayor. Las cerámicas ya tienen o sea, el packing factor ya no es tan alto, es más el espacio entre los aniones y los cationes, por eso su densidad es un poco más baja. Y los polímeros, que obviamente los vamos a ver en el capítulo 4, tienen una densidad bien baja, son amorfos, no son cristalinos en todo el rango, hay solo semicristalinos, tienen mucho espacio entre las cadenas y por eso su densidad es mucho más baja. Y vemos los composites, que es una combinación de los 3 anteriores, y entonces su densidad varía dependiendo de qué combinemos. ¿Ven? El diamante, como les dije ahorita, el diamante prácticamente es uno de los materiales más duros conocidos en la naturaleza y tiene una conductividad térmica bien alta. Vemos que prácticamente es la misma estructura del zinc blende que el ahorita, sin embargo, donde hay tetraedros y hay un átomo colocado en el centro de cada tetraedro. Sin embargo, en este caso ya no es zinc y azufre, sino que todos los átomos son de carbono. ¿Está bien? El grafito prácticamente son layers. ¿Está bien? Si usted separa esos layers, puede producir nanomateriales como el grafeno, el óxido de grafeno, ¿verdad? Que ha revolucionado prácticamente los materiales de ingeniería. Este tipo de material, si usted se da cuenta, es bien interesante, porque usted sabe que el carbono puede formar 4 enlaces. Cuando vimos el CH4, ¿verdad? 4 enlaces, porque tiene 4 electrones de valencia en su última capa. Sin embargo, aquí está solamente formando 3 enlaces.
Eso quiere decir que hay electrones libres. ¿Está bien? Hay electrones libres. Esas capas están una debajo de la otra, no están como alineadas. O sea, este hueco prácticamente no está alineado con este hueco. Este y este está alineado, pero el del medio está desfasado. ¿Está bien? ¿Eso qué hace? Eso hace que si todo este círculo aquí está más cargado negativamente, porque hay electrones libres allí, pues el centro va a ser mucho más positivo. Y ese centro está alineado con uno de los átomos de la capa de abajo y prácticamente va a ejercer atracción creando un material compacto. Sin embargo, usted aplicando fuerzas bien grandes, pues puede quebrar el grafito, por eso se utiliza para escribir. Eso fue lo que hicieron los muchachos que ganaron el premio Nobel en el 2010. Utilizaron un tape para arrancar hojitas nanométricas, ¿verdad? Y determinaron las propiedades eléctricas de ese tipo de material. ¿Está bien? Son fuerzas débiles de Van der Waals. ¿Está bien? Entre las capas. Los planos, el slide, el movimiento de los planos es bien sencillo. Por eso se utiliza como lubricante también. Formas polimórficas del carbono, otra, los fulerenos y los nanotubos. Vemos prácticamente estas estructuras que forman como pelotas de soccer que tienen diferentes cantidades de carbono. En este caso tenemos el C60 y 60, pero estas mismas, imagínate este tipo de layer que parecen hojas y si las dobla forma tubos, ¿bien? Así que se conocen como carbon nanotubes. Listo, entonces estos problemas de densidad de cerámicas, porque ya los de densidad de metales, usted vio el video, densidad de cerámica, aparecen en un video, así que por favor léalos, estúdielos, si tiene dudas, por favor vaya a las horas de oficina, ¿está bien? Vaya a las horas de oficina. Estos últimos problemas realmente no aparecen dentro de las explicaciones, pero si usted lo quiere hacer para practicar más, pues ahí lo tiene. Y acá también tiene otro que encontré por allí, una solución bien bonita, así que también lo puede practicar si usted desea. ¿Está bien? Ahí entonces tiene más ejercicios. Entonces, terminamos esta parte, ¿verdad? Del capítulo 3, solo falta practicar. Luego vamos a continuar, ¿verdad? Con otros videos del capítulo 3 que usted va a tener que cubrirlos antes del 20, sin embargo, hasta aquí, hasta este material, se cubrirá en el examen 1. El resto del material del capítulo 3 se cubrirá en el examen número 2. Así que muchas gracias y mucho éxito.